corazón, díselo al Sena, dile que en la noche escuchas mi soledad, mis cadenas. Háblale de mis hermanos, vivos en tumbas de piedra. Dile que escriba en los montes de su libertad mi pena. Queremos homenajear a 16.000 soldados republicanos, mujeres y hombres que intentaron cambiar el país, sacándolo de la desigualdad, el sufrimiento, el caciquismo, la explotación, la ignorancia. Lucharon para realizar cambios a favor de los más desfavorecidos. Tuvieron el valor de defender un proyecto diferente, luchando contra el fascismo. Fueron abandonados y olvidados por todos. No interesaban a nadie. Se encontraron al llegar a Francia con políticas restrictivas, pasividad de las autoridades. Fueron considerados apátridas, peligrosos, igual que lo son hoy muchos inmigrantes que llegan a nuestros países, saliendo de lamentables situaciones económicas o políticas. Fueron mal recibidos. 80 años después, seguimos evitando al extranjero incómodo, al pobre. Queremos recuperar un relato ajustado a la realidad, 80 años después, contrarrestando el olvido y la historia falsa de los vencedores. Luchamos por esa dignificación, por la reparación. Tenemos una deuda contraída, una obligación de rescatar su verdadera y dolorosa historia, su sufrimiento, entender lo que sucedió para que no vuelva a repetirse nunca nada parecido. Que deba olvidarme, están hablando en broma. ¿Cómo voy a olvidarme? Solo olvidan los bobos. Aquella noche de la primavera de 1939, los falangistas entraron en casa de los Moleón Contreras, con ese aire de huracán que tienen los golpistas. Andaban buscando a Ricardo Moleón Martín, el secretario del juzgado de Guadix, un republicano al que no se le conocía más pecado que el de sus ideas. Franco había ganado su guerra y en aquel hogar se acababa de estrenar la derrota. La patrulla amplió su rapiña y se llevó entre fusiles a casi toda la familia. Los falangistas solo dejaron a una mujer adulta y a una chavalina de 19 años, que no se libraría del miedo hasta medio siglo después. Fue la última vez que Laura vio a su padre en casa. Unos meses de cárcel más tarde lo fusilaron y lo arrojaron a la fosa. La fosa, una palabra nueva que habría de acompañar a Laura toda su vida. Ceux qui sont venus en France, je voudrais quand même le dire parce que c'est des moments qui étaient très durs. J'imagine le chef du gouvernement, donc seul, avec accompagnant en février le président en France, le président qui voulait aller à sa maison privée. Robert l'a obligé à aller a la ambassade pour continuer a representar. El encuentro tiene varios propósitos. El primero, ante todo, es recordar efectivamente los 16.500 soldados, porque eran casi todos soldados, que vinieron a este campo en marzo. Luego el número fue aumentando, llegaron a ser más de 20.000, casi 30.000, 29. Tenemos nombres de 29.000 y pico soldados que vinieron a este campo, a los cuales después se fueron juntando judíos, brigadistas, gitanos, etc. Fue el inicio, digamos el seguimiento, porque el inicio fue en enero, fue muy anterior, pero de una mala acogida de gente totalmente honorable que habían luchado durante años, a los cuales no se les reconocía absolutamente nada, al contrario,
había mucho prejuicio hacia los españoles, eran los rojos, sucios, obviamente pobrecitos, llevaban meses caminando, luego participaron en la resistencia francesa y siguen casi todos sus descendientes viviendo en esta región, o luego se han ido a otros lados, pero en todo caso muchos han sobrevivido, afortunadamente, y están aquí. Y ahora estamos recordando toda esta tragedia. Todavía no se ha hecho justicia ni reparación, ni se ha contado la verdad. Es dramático, también fue dramático que tanto Azaña como Negrín pues fallecieran jóvenes, porque fallecieron en la edad de 60, 62 años, pero yo creo que esto hay que darle muchísimo más publicidad y arrastrar aquí a muchísima más gente. La estación de Borredón sirvió típicamente para la llegada de los españoles y no llegaron tampoco en vagones de bestias, llegaron en vagones de viajeros de tercera, los bancos de madera, no eran los vagones que sirvieron luego para la deportación. Aquí estamos para los recuerdos de nuestros padres y todos los camaradas que perdieron la vida, y sobre todo luchando para que nunca más la juventud conozca una cosa similar a nuestros padres. Y viva la Tercera República. Partigiano, portavi via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. C'est 80 años, avec 80 ans, il était là. Et voilà, donc je viens commémorer ça. Et il est né le 18 mars. Et quel jour on est aujourd'hui? Je crois qu'on est le 18 mars. Donc il aurait eu 120 ans. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Avoir quand même le droit. Somos descendientes y nietos de Juan Antonio García Cero. Es un español, un teniente de carabineros de la República, que después de la finalización de la Guerra de España tuvo que buscar exilio y se exilió el refugio en Francia. En Francia inicialmente estuvo en el campo de Argelès-sur-Mer, posteriormente pasó por el campo de Bacarés y finalmente acabó aquí en el campo de Cesfont. El campo de Cesfont, del que tenemos documentación de que el día 10 de mayo, el día de antes, acababa de llegar al campo de Cesfont. Una vez que estuvo en el campo de Cesfont y después de un tiempo se apuntó en la 8ª compañía de trabajadores extranjeros y le estuvo en el departamento de Desborges, donde allí fue apresado por las tropas nazis. Fue deportado también y concentrado en el campo del Stalag 5-6 de Estrasburgo, donde finalmente fue trasladado después de la miserable reunión que hizo Serrano Suñer con Himmler. Los españoles no existían y acabó en el campo de concentración de Mauthausen, donde salió del día 13 de diciembre del 40 de Estrasburgo a Mauthausen, llegó en diciembre del 41 a Mauthausen
y en 15 de febrero de 1941 fue trasladado a Gusen, donde fue asesinado el día 23 de diciembre de 1941. No solamente fue asesinado, sino además tenemos documentación que los nazis lo quemaron el día 29 de diciembre. El recuerdo de él, que es lo que nos trae aquí, es el recuerdo de miles y miles de españoles que tuvieron que huir del genocidio que se estaba produciendo en España. Las noticias de mi familia han sido a través de cartas que tenemos aquí guardadas, y la última que tenemos es de octubre. Esta es la primera que manda Sefón, de 10 de marzo de 1939, y la última que lo manda desde el Stalag de Estrasburgo, esta, que la manda el 6 de octubre de 1940. Los que llegaron aquí ya venían de los otros campos, sea de Argelal, sea de Oram, sea de los campos. A medida que los campos estaban llenos, sí, venían aquí. Así que los de aquí, sufrieron dos veces. La entrada en el primer campo, y la segunda aquí, en este terreno. Así, en ese cementerio es donde luego se abrigaron, porque esta iglesia existía, y cuando llegaron todos aquí, pues no tenían dónde abrigar, y algunos se metían en el cementerio, hasta abrían las tumbas, sacaban los ataúdes y se metían dentro para abrigarse de la lluvia, del río. En fin, eran condiciones muy malas, muy malas. Il y a deux modèles, jaune pour les garçons, bleu pour les filles. Nous avons porté plainte, cette plainte est en cours, et quand nous avons vu qu'avant que tout ça soit jugé, les travaux ont commencé, nous avons essayé de les arrêter par un référé. Donc nous sommes allés au tribunal il n'y a pas longtemps, nous avons été dégoûtés, c'est-à-dire on nous a refusé d'arrêter les travaux. Arriba los campos. El ejército del Ebro, bum 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 bam bam. El ejército del Ebro, bum bum bam bam. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y a las tropas invasoras, rum bam bam. A las tropas invasoras, rum bam bam. Fuera a Parizales yo, ay Carmela, ay Carmela. Fuera a Parizales yo, ay Carmela, ay Carmela. En el campo de Sefón estuvo prisionero un primo de mi abuela junto con su hermano y su padre, al que llegaron en otoño de 1939, que se llamaba Ramiro Santisteban, al que conocí. Ha fallecido precisamente este año 2019, en febrero. Entonces para mí era como una manera de rendirle homenaje y de recordar por todo lo que pasaron los tres. En realidad todo esto empezó en Laredo, donde vivían. Cuando cae el frente norte, Nicasio, el padre de Ramiro, coge a toda la familia y en un barco pesquero huyen a Francia porque él era simpatizante del PSOE. Ya habían oído lo que pasaba cuando llegaban las tropas nacionales a un sitio. Por precaución deciden pasar a Francia. Una vez que pasan a Francia, vuelven a entrar a España por Cataluña porque ellos no querían salir del país ya. Simplemente querían evitar las posibles consecuencias y demás. Están en Cataluña y, claro, sigue el transcurso de la guerra y finalmente cae Cataluña, y ellos pasan la frontera durante la gran retirada que hay del ejército republicano. La familia se separa porque la mujer Silvina, junto con los hermanos pequeños, cruzó unos días antes. Ella acabará en un campo de refugiados de Normandía. Ellos, como pasan después junto con las tropas, son recluidos en el campo de Vernet. Allí son clasificados de alguna manera, no sé exactamente cómo, son enviados a Sefón. A Sefón llegaron en otoño del 39. A Mauthausen este primer convoy llega en el año 40. Están desde el 40 hasta el 45. Hay una imagen que llama mucho la atención, que es de la entrada de Mauthausen ya con las tropas estadounidenses saliendo, bueno, con la avanzadilla estadounidense saliendo, un montón de prisioneros vitoreándoles, y encima de la puerta de Mauthausen hay una pancarta enorme que pone: los españoles antifascistas saludan a las tropas liberadoras, que está escrito sobre sábanas cosidas con carbón. Me contó Ramiro
que esa pancarta sabían que en cualquier momento iban a llegar o los rusos o los americanos, y que llevaban varios días fabricando esa pancarta clandestinamente con carbón que cogían de un almacén de carbón, habían cosido las sábanas, etc. Yo vine a Francia, tenía 11 meses, el 29 de enero de 1939. Llegué en el pueblo que se llama Cosades. Es el primer tren que llegó de España, con mujeres, niños y personas mayores. Y nos llevaron, cuando lleguemos en el pueblo, en la gare nos esperaban y a pie nos llevaron a un sitio que antes era una fábrica de sombreros, y que no sé si lo requisicionaron para nosotros o la fábrica no andaba, de eso no lo puedo decir. Hicieron un refugio y fuimos allí, pero como nosotros éramos una familia juntos, éramos bastantes, un castillo que había no lejos del pueblo, que era un castillo donde iban a pasar vacaciones los empleados de las indirectas que vivían en París. El verano eran los jóvenes que venían a pasar las vacaciones y el invierno eran los viejos. Y ese castillo necesitaba gente para trabajar y necesitaba gente como por ejemplo mi familia, que estábamos 10, que había mujeres jóvenes que servían en la mesa a todo el saborgé de día, lo digo mal, que había. Yo antes de llegar a este campo estuve ya en el campo de Argelés durante 15 días o 3 semanas, eso no lo puedo decir. Luego del campo de Argelés me trajeron al campo de Bram, al lado de Carcasona. Allí estuve 6 meses y luego en Causades, donde vivo, había un refugio de españoles y había mis cuñadas. Mis hermanos hacían la guerra y estaban en el campo de Vernet. Y como mis cuñadas estaban en Causades en el refugio, y había mujeres y niños, luego trasladaron a mis hermanos, que llegaron los 3, por la estación donde estábamos antes, y de allí lo trajeron aquí en el campo de Setfons. Mis cuñadas me reclamaron luego al mes de septiembre y vine del campo de Bram, vine al campo aquí en Setfons. ¿Qué tenías entonces? Unos 14 años. 14 años. Y salí de aquí con 15, porque salí el día 20 de enero de 1940. Cuando ves tú los periódicos de esa época, hojas y hojas y hojas, fulano de tal busca a su hermano, fulano de tal busca a su padre, fulano de tal... Yo perdí a mi madre en el pueblo antes de marchar en un bombardeo, en Manresa. Y la encontré, al mes de julio pasó clandestinamente la frontera. Y entonces la vi el tiempo que me diera un beso y los gendarmes se la llevaron a la prisión de Dios. Yo mi padre no lo he conocido y no me ha conocido. Me ha conocido a lo mejor... antes de pasar la frontera me vio, ¿cuánto? Media hora. Mi madre aquí en Francia lo buscó miraba a ver si lo podía encontrar o saber algo de él, y le dijeron que estaba desaparecido, no sabían nada.
exactamente eso. Tiene 12 metros, aquí está, y 6 de ancho y 7 de altura. Hicieron acostar 300 senegaleses para ver cuántos entraban en cada barraca. Pero no así, no así, como las sardinas. Como las que sardinas. cuando uno daba media vuelta, todos tenían que darse media vuelta. Sí. Así que la barraca tenían 45 y 47 metros de largo. El número 34 es la barraca de la sarna. De los contagiosos. Sí, los contagiosos. En el campo, los que tenían sarna. Y yo estaba, con mi hermano, el que quedaba, cuando llegué estaba en la barraca 37. Y un día el jefe de barraca dice, mañana por la mañana vais a pasar una visita porque hacían compañías de trabajo. Y resulta que cuando fuimos a pasar la visita, llegamos en la enfermería, que era en fin la enfermería, la barraca donde se pasaba la visita, y había un médico español y un médico francés. Y resulta que el médico español había hecho la guerra con mi hermano. Y cuando lleguemos, que fue nuestro turno, claro, se conocieron enseguida. Y dijo a mi hermano, dice, os voy a hacer un papel, iréis en la barraca 34, que es la barraca de la sarna, y ahí nadie os dirá nada. Y así que esta barraca nos salvó a muchos. Es el día de la inauguración. Sí. Ahí está mi padre. Sí. Este es tu padre. Sí. Y Joaquín está aquí. Sí. Y Marcos está aquí. Y este era un famoso pintor. Ponti. Y luego ya cuando saliste del campo... Cuando salí del campo, pues es el trabajar. Que tenías 15 trabajar años. Y duro. Y de baldes. Y de balde. Ah, sí. Sí, aquí también hubo esclavitud. Teníamos que trabajar por lo que nos querían dar. No trabajábamos por un sueldo. Trabajábamos y nos daban lo que querían comer y lo que querían. Los hombres, cuando salieron de los campos, pero pocos tiempos después los fueron a buscar, iban a trabajar al campo y las mujeres se repartían de esta manera. Las de edad hacían la vajilla y limpiar todo lo que había que limpiar las salas y todo, y las jóvenes hacían el servicio y iban a las habitaciones a arreglar y entonces por eso nosotros no estábamos mal, que aprovechaban de nosotros, pues que no nos pagaban, ¿eh? Creo que estuvimos 1 año o 2, no me recuerdo muy bien yo de todo eso, ¿eh? Yo era pequeñito, ¿eh? Y además estaba más... creían más que me iba a morir que iba a vivir, ¿eh? Cuando mi padre vino aquí, luego se los llevaron a Toulouse, la pólvora, para hacer pólvora en Toulouse. Y muchos así fueron a la línea Maginot, los primeros, que luego cuando ya los alemanes dan la vuelta a la línea Maginot, los cogen y se los llevan a Mauthausen, que eso también, eso, como Serrano Suñer dice, eso no los conocemos, son apatrides, y una apatride para un nazi, el triángulo azul y el campo de Mauthausen. Así fueron muchos. Una propuesta que hace el gobierno francés a los españoles, si quieren salir de los campos, se pueden alistar al ejército y se alistan a una compañía de trabajadores. Están cavando zanjas, antitanques, construyen carreteras, etcétera, etcétera. Alemania lanza la ofensiva y Francia cae en 4 días. El batallón en el que están ellos es abandonado por todos los oficiales franceses. Se levantan una mañana y descubren que han huido. Ellos inician un repliegue, pero son embolsados por los alemanes y son cogidos prisioneros. Y es cuando los alemanes contactan con el gobierno nacional, con el gobierno golpista, que tienen varios miles de españoles que tienen que hacer con ellos. Y el gobierno español responde que no son españoles. Entonces forman parte del primer convoy de españoles que llega a Mauthausen, de 400 españoles. Allí estarán 5 años, sobreviven. Cuando el día de la liberación, los 3 están vivos. Manuel, el hermano, que son estos 3, Manuel, el hermano, Nicasio, que es el padre, y Ramiro. Y este señor pasó por Causades también. El niño ese, el niño ese vive.
Está en Madrid. Sí, está Vive en Madrid. Vive en Madrid, sí. Los 81 que están enterrados en el cementerio, ahí el nombre, de dónde eran, sí. a qué hora murieron, ahí está todo, ¿eh? Y murieron con una edad que no es para morir, ¿eh? 23, El más viejo tenía 30 60 años. Igualados, 81 nombres en una lista incompleta, cruces blancas, rectángulos nominados construidos sobre las fosas anónimas de sus compañeros, resultado de una burocracia cínica. Burocrática también es la colocación de sus cuerpos sobre el lecho de gravilla que dejó impreso en la piel un mosaico de geometría sedienta durante noches insomnes, una tos ronca, un suspiro, después otro, un afortunado ronquido, un sollozo, un chirrido de dientes, 2 palabras en un sueño frío. Sus brazos, ramas apretadas contra un sepulcro de cama que late con un ritmo ya tranquilo en espera. Células nuevas, más cansadas en un cuerpo diferente que ya expulsó toda una vida a través de sudor negro. Cuando lo perdieron todo, lo poco que traían. En esta loma pusieron los cuerpos de los que iban muriendo. Cuando se termina la guerra, vuelve de los campos un señor Bustos. Y con el dinero que le dieron de la indemnización de la cárcel, de los campos de concentración, se puso a trabajar y a sacar los cuerpos. Y cada vez que encontraba uno ponía un árbol. Hay ahí 81 árboles. 20, 22, 25, 30. El más viejo que murió aquí, que tenía 60. Carró, creo que tenía 56 y hay uno que 60. Sí. Ese era vasco, por eso hay la cruz, porque yo a veces acompaño gente y dicen, bueno, me encuentran raro, dice, refugiado español y hay una cruz. Digo, sí, digo, porque era un vasco y los vascos todos saben, aunque sean comunistas, creen en Dios. ¿Y este cementerio desde cuándo está así? 78, inaugurado en 1978. Yo he venido cada año. A día de hoy, nuevas investigaciones indican la existencia de otras fosas en que siguen pendientes de sumar restos de la misma procedencia. Tengo la camisa roja, tengo la camisa roja, de sangre de un compañero, mira. Mira, Marcina, mira, mira cómo vengo yo. El sangre de un compañero, mira, mira, Marcina, mira, mira cómo vengo yo. Tengo la cabeza rota, tengo la cabeza rota. Que me la rompió un barreno, mira, mira Marcina, mira, mira cómo vengo yo. Que me la rompió un barreno, mira, mira Marcina, mira, mira cómo vengo yo. Yo hice esa marcha desde la estación de Borredón a Setfon para recorrer el mismo camino que recorrieron ellos, probablemente de noche, en silencio, como los llevaban de la estación al campo, para que nadie se enterara, ni quién iba, ni quién dejaba de ir. Hace muchos años que vengo a esta región, a Montauban. La primera vez fue a Montauban cuando era una asociación que se llamaba El MER, 82, y ahora, bueno, luego se creó el CIMER y llevamos ya muchos años viniendo, haciendo la marcha. Reivindicar la historia y el recuerdo, y no solamente el recuerdo, sino que este homenaje
esta acción, este hecho histórico, esté en los libros de texto de los niños y de los institutos y de las universidades, porque si bien es cierto que se está explicando a nivel docente, se está explicando de forma extraescolar. Mi abuelo, el último domicilio que tuve en Madrid fue en la calle Huerta del Bayo número 5, y ahí se le va a colocar una placa de homenaje como víctima del fascismo, víctima del nazismo y víctima de los que no aman la libertad y que están todavía ahí rondando. Y de alguna manera es una manera de reconocerle, sobre todo a mi madre, que tiene casi 96 años, y que, si es verdad, su padre entró en el campo de concentración y salió por el humo de una chimenea, pero quizá esas nubes ha sido lo que nos ha traído aquí y lo que la queremos recordar para eso. Otro de los motivos por los cuales empecé a venir es porque consideraba que hacía falta hacer un puente entre los españoles de fuera y los españoles de dentro, entonces entre la Fundación Juan Negrín y las organizaciones aquí de Francia. Vengo porque entré en esta asociación a lo primero, me ocupaba también de lagares, de entretener alrededor y, en fin, cuando a lo primero se compró lagares había mucho trabajo a hacer. Yo participaba todo lo que podía. Para mí personalmente significa mucho, porque una de las razones por las cuales mi abuelo decidió justamente no suicidarse en Madrid, sino al contrario seguir la lucha en el exilio, era porque había visto, tenía información de lo que estaba pasando en los campos de concentración en Francia. Y había que seguir teniendo una entidad, un gobierno en el exilio, que se formó después, pero a su petición, para manejar, ayudar a todos estos, eran casi 530.000 españoles refugiados que habían salido de España y que había que seguir ocupándose de ellos. Y además, claro, también la esperanza de que con la Segunda Guerra Mundial las fuerzas se unirían, lo cual se hizo justamente con estos soldados que pudieron escaparse algunos y meterse en la resistencia, pues que las fuerzas se unirían y que al final se podría volver a recuperar la España republicana. Historia de tres amigos de la dulce libertad que se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascasi García Miller, llamados los solidarios que desprecian al poder. Buscados y perseguidos por el campo y la ciudad, si cruzaron la frontera, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Uribe, la zona fría del pueblo con terrible... ¿Cuál es el propósito de este libro? Pues el propósito de este libro ha sido recoger los testimonios, el testimonio primero de mi padre, que hizo la guerra, que estuvo en la batalla del Ebro, en la batalla del Segre, que en los campos del sur de Francia, Argelès-sur-Mer, muy conocido, y que luego estuvo en las compañías de trabajadores, y que quería salir de Francia porque estaba convencido de que los alemanes iban a acabar con los republicanos españoles, pues iba buscando un puerto y llegó a Bayonne, en Francia, y pudo coger un barco y al final llegó a Marruecos. A continuación, como a los republicanos españoles, las autoridades francesas en África del Norte también los cazaban, lo hicieron prisionero con muchos otros y lo llevaron al campo de concentración de Bouarfa en Marruecos, sobre el que jamás
Antes de este libro se ha publicado nada de lo que pasaba en el campo. Y también hay un campo de trabajos forzados, tenían que construir el ferrocarril del Transsahariano, y sobre el que hay también unas fotos inéditas que pudo conseguir un amigo suyo que le tocó estar en la intendencia. Pues tuvieron la idea de pedir una cámara a los guardias, porque en la intendencia comían bien y tenían ciertos privilegios, aunque trabajaban para los guardias franceses, y hicieron fotos de grupo, pero también fotos muy importantes donde se les ve picar piedra, etc. ¿Cuál es la perspectiva para que este libro, o lo que pone en el libro, sea conocido hoy por parte de mucha gente, y fundamentalmente de las personas jóvenes, de los estudiantes? Es fundamental que conozcáis nuestra historia relativamente reciente, porque esto hace unos 80 años. Los acontecimientos tan dramáticos que han ocurrido en Europa en la Segunda Guerra Mundial, pues no se vuelvan a producir. Pienso que si conoces la historia, pues por lo menos evitarás aquella tragedia tan grande que es, bueno, pues esa época en la que no se respetaba la vida humana. Je remonte les vieilles barricades, celles qui couronnaient le passé. Oh, sur le mur sculpté dans la grisaille, les balles des chiens de Franco. Te fais pas de bile, camarade, tu pourras dormir sans ton couteau. Te fais pas de bile, camarade, il est mort le barrio chino. C'est le ventre sucré de l'Espagne qui s'accroche au griffes des taureaux. C'est le souffle salé de l'amour qui sacrifie pas les hidalgos. Te fais pas de bile, camarade, que tu sois d'ici ou de Oviedo. Sur ta fausse tord une sarane, donc t'es pas les voiles d'un bateau. Ay, la luna, luna, luna y luna. Es muy emotivo sentir todas estas cosas y sentir que aquellos que fueron víctimas de la guerra y de las circunstancias posteriores fueron en mucho tiempo olvidados y ahora ya, en fin, hay un montón de trabajos de investigación que hacen que se empiecen a ser conocidos, que se empiecen a conocer. Y bueno, pues aquí estamos Benjamín y yo, un poco en representación del Ateneo Republicano de Bélgica, que se fundó hace 6-7 años quizá, ¿no? Hay una gran colonia en Bruselas sobre todo, pero también en el resto de Bélgica, de españoles republicanos. Hacemos actos, sobre todo tratamos de ir recordando los hechos republicanos en el Día de la República, el 14 de abril. Hemos hecho actos con personajes muy preparados, por ejemplo el historiador Ángel Viñas, que está viviendo también en Londres, que ha venido a darnos charlas, luego se hace música, se canta por supuesto el himno de la República, el himno de Riego y canciones de la época. Lo último que hemos hecho pues ha sido el día 26 de febrero, que vino el historiador Georges Sentís, hijo de españoles de la retirada, y justamente se habló de la retirada, y él en particular nos habló de los niños españoles que había en las colonias, que la República había sacado de las ciudades y los había llevado a las colonias para evitar los bombardeos, y cuando cae el Ebro, es decir, cuando los fascistas pasan el Ebro, prácticamente la llegada a Barcelona fue un paseo militar, recogieron a estos niños y se les llevaron directamente a Francia para intentar salvarles la vida. Los niños que salieron de España y se refugiaron en países extranjeros, en Bélgica tienen mucha importancia porque Bélgica, un país que en aquel momento tendría unos 8 millones de habitantes, acogió más niños que la Unión Soviética, que tendría, por no sé, 200 millones. En número, mucho más niños de la guerra españoles vinieron a Bélgica y fueron acogidos en Bélgica
que en la Unión Soviética. ¿Por qué era esto? Primero porque en Bélgica hay un subconsciente católico caritativo, digamos. Ha habido un catolicismo obrero desde el siglo XIX ya. Y en segundo lugar, el Partido Socialista belga fue muy activo durante la guerra de España. Que en Bélgica llegaron hasta 5.000 niños. Sí, más de 5.000 niños. En Francia también, pero muchos fueron después devueltos, con lo cual pues se les perdió la pista, pero en Bélgica todavía encontramos hijos de aquellos niños de la guerra. Se miraron cara a cara, estos son los frente a frente, se miraron cara a cara y ataca el negro primero. Es negro, es valiente, pero el negro es traicionero. El doloroso es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, el cantar que yo canto lo voy del viento. Ay, qué desencanto, si me volara el viento que yo canto. Durante 3 años hemos estado investigando en nuestra propia comunidad, en Madrid, sobre los diferentes penales franquistas que fueron habilitados para mujeres. Además de las cárceles, hubo muchísimos destacamentos penales habilitados para mujeres, donde se han vivido y se han resistido muchas inclemencias y muchas luchas de uno de los episodios más injustos, oscuros y terribles de nuestra historia feminista reciente. Por este motivo queríamos hacer visibles las voces de muchas mujeres como Tomasa Cuevas y otras muchas que dieron su testimonio, Juana Doñas, una de las líderes comunistas resistentes hasta el final, Matilde Landa, y ahí se gestó en toda esa investigación además una iniciativa que era en Bustaviejo, donde yo vivo, poner en marcha una visita teatralizada en el espacio penitenciario, en el destacamento penal franquista de Bustaviejo, mover la emoción de la memoria desde el teatro en un espacio de arqueología vivo de posguerra. Este era el objetivo. Ahí se gestó la primera parte de un proyecto que se llama Presas de Papel y hemos estado 3 años documentándonos y haciendo ese proyecto de visitas teatralizadas. Después hemos montado un espectáculo completo de 4 actos que estamos haciendo en memoria de las mujeres, desde la perspectiva de la memoria reciente comprometida con el feminismo. Uno de los proyectos que se pusieron en marcha en la cárcel de mujeres de Ventas de Madrid por la maestra republicana Justa Freire, desde la Resistencia, fue la creación de un coro de mujeres, un orfeón, que mitigaban el hambre y la furia, y en esa labor de resistencia sobrevivieron muchas, cantando. A través de las canciones castellanas, de toda la península además, se recogió un repertorio que Justa Freire puso en marcha y puso en voz viva y alta, ¿no? Durante toda su reclusión. Dejó un cancionero. Las reclusas durante mucho tiempo siguieron cantando a pesar de las sentencias y los consejos de guerra. ¡Viva lo moreno, madre! ¡Lo morenito elegante! ¡Viva lo moreno, madre! ¡Lo morenito elegante! Lo digo porque me toca de lo moreno bastante. Lo digo porque me toca de lo moreno bastante. Aire que me lleva el aire, aire que el aire me lleva. Aire que me lleva el aire, aire que el aire me lleva. Aire que me lleva el aire de mi morena. Aire que me lleva el aire de mi morena. Solo olvidan los lobos y ahora escribe la historia para borrarlo todo. ¿Cómo voy a olvidarme
¿dónde pongo las sombras? Solo quiero saber dónde están los que sobran. ¿Cómo voy a olvidarme de todo aquí y ahora? Lo diga quien lo diga, o el Padre Santo en Roma. ¿Cómo voy a olvidarme de todas las derrotas, de tantos humillados, de las familias rotas? Leo mi saludo, don Manuel, para que sea conciso y breve. Murió usted en el exilio y aquí siguen sus restos. Como usted, en 1940 murió Companys, presidente de la Generalitat, también exiliado, pero entregado por los nazis a Franco y fusilado en Montjuic. Hace unos días visitó su tumba Pedro Sánchez, presidente del Reino de España, que habló aquí y depositó una corona con los colores rojigualda. Podría haber traído flores rojas, hubiera sido más educado y no le hubiera supuesto grandes quebraderos de cabeza. Al fin y al cabo, la bandera de su partido sigue siendo roja. Pero no fue así. Ya sabe usted que está muy vigente la religión constitucional y que se acercan elecciones. Y mientras siga tan vigente, seguirá vigente la impunidad del franquismo y la monarquía, y lejos la Tercera República. Nosotras y nosotros venimos de Castilla, traemos nuestras banderas y también la tricolor de la República que usted presidió. Creo que el derecho a decidir debiera ser un valor de toda la izquierda, un valor de la República que defiendo. Es lástima no poder hablar con usted de ese derecho, porque usted presidió una república en la que se integraron también ministros anarquistas como Oliveri Monseni y Companys. En fin, don Manuel, nosotros seguimos en la pelea de siempre, la pelea por la libertad, la igualdad y la fraternidad, pero escritas con mayúsculas, porque es así con mayúsculas como son valores grandes, tan grandes como para albergar a republicanos, a rojos, a rojinegros, a verdes y violetas, para albergar a mujeres y hombres libres. Hasta la próxima, pues, don Manuel. La muerte siempre llega demasiado pronto, pero deseamos que a usted, durante estos 80 años, desde la retirada, la tierra le haya sido leve. Visca España libre y republicana, visca Cataluña lliure. Al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente, y tu gesto de siempre caerá sin levantar huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar unas espigas altas dispuestas para el pan. Se produce una serie de insurrecciones, no es generalizada, no podemos hablar, ni siquiera la del año 34 en tal, pero tiene bastante importancia. En Castilla y León tal vez no, pero por ejemplo en La Rioja y en Cataluña tiene una repercusión muy importante. Entonces en ese contexto histórico en el cual, por cierto, Azaña es presidente del gobierno,
republicano socialista, republicano radical, pues se producen estos sucesos en la provincia de Cádiz, en un pueblo que se llamaba Casas Viejas, y digo se llamaba porque ahora se llama Benalú. Le cambiaron el nombre por todas las connotaciones que podía tener. Se produce, digamos, esa revolución en ese pueblo y es reprimida a sangre y fuego directamente. La familia concretamente del padre de Catalina, Seis Dedos, el abuelo sobre todo, que era el más importante, pero no recuerdo cantidad de gente, se encierran en una cabaña, son rodeados por la Guardia Civil y son masacrados, incendian la cabaña y según van saliendo van masacrando. Tiene una repercusión muy importante política a nivel de todo lo que era la República, y de hecho yo creo que ahí es donde se produce la ruptura de esa ilusión que con el año 31, cuando se declara la República, el pueblo tiene en la propia institución republicana como una institución que pudiera solucionarlo, sobre todo en las situaciones de represión, de pobreza y fundamentalmente en Andalucía de reforma agraria. Es cuando después, ya en el año 34, ya definitivamente, con el tema del advenimiento de la CEDA, pero el problema es ese, no nos es la primera vez que ha pasado, ilusiones se ponen intentas, todos nos las creemos, llegamos a ellas, la realidad nos demuestra que al final cuando llegan al poder actúan muy parecidos o por lo menos no solucionan los mismos problemas, se produce un desencanto y es la derecha cuando aprovecha otra vez a instalarse con toda la represión que pudo ser el bienio negro, ¿no?, de la CEDA. Entonces, en esa situación, yo no lo sabía, esto además es de cosa casualidad, no tenía ni idea, traía este periódico del sindicato, algunos lo conocéis, Rojo y Negro, bueno, en prensa escrita, y hay un artículo que habla precisamente de la visita de Sánchez, a la visita de Azaña, y habla de esta tumba, y es cuando nos enteramos. Hace unos días, el todavía presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, miembro del PSOE, visitó la tumba de Manuel Azaña en Montalbán. La primera que ha realizado un jefe del Consejo de Ministros en lo que llevamos de historia. Estupendo. Y mucho mejor si sirve para que haga él o quien le suceda una visita a algunas de las fosas en las que todavía descansan otros miles de españoles asesinados en la propia España. Que sepa, la comitiva no ha tenido tiempo, o ni siquiera ha conocido que allí estaba, para acercarse a la cercana tumba de la familia Silva, igualmente exiliada. En ella están enterrados una hija de Seis Dedos y varios de sus nietos, además del esposo de una de ellas, Catalina, un gallego, cenetista igualmente exiliado. Una familia muy afectada por los sucesos de enero de 1933, el golpe de Estado de julio del 36 y los exilios exteriores e interiores posteriores. Hasta, más allá de la muerte, Casas Viejas acompaña al presidente del gobierno republicano socialista, que fue el responsable político de la doble matanza que terminó por desengañar a millones de españoles que pensaban que el régimen republicano había llegado para alumbrar una nueva época en el Estado y la sociedad española. Aplicar tratamientos represivos de orden público a los problemas sociales del país no ha dejado de ser una constante bajo el régimen que sea, antes y ahora. En el cementerio Montalbán continúan mirándose dos de los proyectos sociales de España que existían en los años 30, el reformista republicano y el revolucionario que catalizaba el entonces potente anarcosindicalismo. Ambos se enfrentaron y tuvieron que hacer frente al golpismo del verano del 36. Los dos fueron derrotados y casi desaparecieron en la larga noche del franquismo y en el brumoso día democrático de la actual monarquía. Quizás más paradójicamente el que representaba Azaña que el radical. Todavía lo ocurrido en la localidad gaditana levanta debates y utilizaciones partidistas. Hace 2 años murió Catalina Silva, con 100 años cumplidos. Su hija, Estrella, intentó publicar un texto en el periódico regional, la de Pech, no pudo ser. Alguien consideró que no era conveniente airear las referencias que se hacían al papel que el vecino de Tumba tuvo en enero de 1933. El escrito apareció en otro periódico local, Le Petit Journal. Se van disipando los ecos de los discursos en el cementerio montalbés y el paso del presidente del Ejecutivo español ha quedado bien señalado en la tumba, incluido corona de flores roja y gualda. Ni políticos, ni acompañantes, ni intelectuales de la comitiva se acercó a la tumba de los Silva y recordó que ellos también lucharon por una España diferente. Historia de 3 amigos de la dulce libertad. Si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti
Ascaso y García Uribe, llamados los solidarios que desprecian al poder, buscados y perseguidos por el campo y la ciudad, que acabaron en la cárcel, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Uribe, tres hojas de trébol negro contra el viento del poder. Arlanzón, díselo al Sena, dile que en la noche escuchas mi soledad, mis cadenas. Háblale de mis hermanos vivos en tumbas de piedra. Hace un tiempo me llegó a un grupo de WhatsApp una foto de una placa de bronce que contenía un poema de Marcos Ana. Era un poema sencillito, y aunque yo soy partidario de dejar los poemas tal como son, que cada uno lo interprete y lo sienta como quiera, tuve el impulso de coger el ukelele que tenía a mi lado y le puse unos sencillos acordes. Marcos Ana, para que no lo sepa, fue el preso que estuvo más tiempo en las cárceles españolas, y 16 años les pasó en el penal de Burgos. Y este hombre se enteró de que en Francia iba a haber un homenaje a los republicanos españoles en forma de discurso, y le influyó que el río Arlanzón pasara tan cerquita de su penal. Entonces compuso este poema de Arlanzón, díselo al Sena, de río a río. Arlanzón, díselo al Sena, dile que en la noche escuchas mi soledad, mis cadenas. Háblale de mis hermanos vivos en tumbas de piedra. Dile que escriba en los montes de su libertad mi pena, que su corazón me lleve, que su corriente me extienda, que en cada hoja del agua el pueblo francés me lea. Díselo al Sena.